¿Qué es una crisis hipertensiva? ¿Qué debo hacer si mi presión arterial aumenta repentinamente? Para eso tenemos a nuestro doctor Adrián Torres, que hoy nos acompaña y nos va a aclarar todas las dudas. Bienvenido, doctor. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Buenos días. Sí, en realidad el término crisis hipertensiva, cuando la gente lo escucha, creen o se refieren a un aumento súbito de la presión arterial. El término crisis hipertensiva no se debe utilizar, porque crisis hipertensiva es un término obsoleto, porque cuando escuchamos el término crisis es algo que requiere una intervención inmediata y no todos los aumentos de la presión arterial requieren de una intervención inmediata. El término correcto es emergencia hipertensiva. ¿De cuánto es un aumento repentino y grave para nuestro cuerpo de presión arterial? Sí, en realidad el organismo resiste muy bien los aumentos de presión arterial. El cuerpo se autorregula, se llama. El cuerpo se regula de forma muy adecuada. Entonces, hablamos de hipertensión arterial descompensada cuando las cifras superan los 140/90 milímetros de mercurio. E hipertensión arterial severa cuando está por arriba de 180/120. Pero eso no siempre lleva a una emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es cuando tenemos este aumento de presión arterial y asociado a síntomas de disfunción en algún órgano, como cerebro, corazón, pulmón, ojo, riñón, etc. Entonces, para recapitular, ¿de cuánto una presión causa la emergencia hipertensiva? En realidad no hay una cifra absoluta, porque podemos tener un aumento de presión arterial sobre el límite superior normal, que es 140/90, y tener síntomas asociados a hipertensión arterial, o podemos tener un paciente con 180/120 que no desarrolla una emergencia hipertensiva, pero es hipertensión severa y sí se debe evaluar. Más que el número absoluto de presión arterial es la sintomatología que esté refiriendo el paciente en ese momento. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas? Bueno, la principal causa es o un paciente que no se sabía que era hipertenso y la presión va aumentando hasta que le da síntomas, o un paciente que ya es hipertenso pero no toma adecuadamente su tratamiento o no tiene un tratamiento adecuado. Las otras causas pueden ser medicamentos o drogas que aumenten la presión arterial. ¿Una emoción muy fuerte, doctor? Las emociones, el estrés pueden ser causantes, claro, de aumentos súbitos de la presión arterial. ¿Qué impacto de gravedad tiene esto en los órganos? Hablemos de los riñones, del corazón. ¿Qué pasa cuando hay un aumento grave? Cuando hay un aumento severo, brusco, que el cuerpo no tolera, entonces pueden desarrollarse síntomas de gravedad e incluso el paciente puede fallecer o complicarse severamente de esto. Por ejemplo, a nivel cerebral, el paciente puede tener algo que se llama encefalopatía hipertensiva, que es que puede llegar a convulsionar o estar en un estado comatoso, o puede tener un infarto cerebral, que puede ser isquémico o hemorrágico, lo que la gente dice mal llamado un derrame cerebral, ¿verdad? También a nivel de corazón se puede presentar un infarto agudo de miocardio, o corazón-pulmón puede hacer una insuficiencia cardíaca. ¿Una persona puede no darse cuenta, no tener ningún síntoma y que su presión esté por las nubes? Sí, claro. En realidad la presión arterial en etapas iniciales no produce síntomas y la paciente o el paciente puede andar con síntomas de presión arterial elevados y no tener sintomatología. Eso es perfectamente factible. ¿Cuál sería la recomendación entonces para las personas? Tal vez si se pasan de una edad o ya no hay ni límite de edad, como para estarse dando cuenta si tal vez uno tiene esos subonazos de presión, como decimos popularmente. Sí, en realidad no hay límite de edad. Vemos en los servicios de emergencias, yo como emergenciólogo, vemos pacientes todos los días con aumentos de presión arterial súbitos de todas las edades, desde gente joven hasta ancianos. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con las enfermedades de fondo, con el cuidado, con otros medicamentos que consume e incluso con drogas que el paciente puede consumir. ¿A qué edad? ¿Cuál ha sido el paciente más joven en esta emergencia que le llega a usted al hospital? Incluso he atendido pacientes de 16 años, 17 años con aumentos bruscos, súbitos de presión arterial. Entonces, no necesariamente porque un paciente sea anciano, adulto mayor, va a tener presiones mucho más altas que un paciente joven. En realidad, las presiones altas en pacientes jóvenes generalmente están relacionadas a patologías más severas. La presión arterial se le llama el ascensino silencioso
porque inicialmente no da síntomas. Entonces, conforme pasa el tiempo, la persona lo va tolerando y no necesariamente porque tengan una presión muy alta van a tener algo grave. Sin embargo, siempre se les recomienda a los pacientes que ya son hipertensos o mayores, pacientes después de los 40 años, de tener un adecuado control de la presión arterial y estársela chequeando. Claro. Chequeársela en casa es de las formas más cómodas que puede hacerlo el paciente. Tener mucho cuidado. Bueno, Ailad nos pregunta por Facebook Live, doctor, dice que ella tiene 27 años, que es hipertensa y que a veces tiene la presión en 145/99 y le baja a 92/80. Dice que es sintomática. Está muy joven. Sí, y el médico emergenciólogo, si tiene síntomas en ese momento, con un médico internista para seguir su control crónico, por ejemplo, o su médico de cabecera, su médico de atención primaria, su médico familiar, porque estas variaciones en la presión arterial hay que buscar qué es lo que está teniendo el paciente y qué sintomatología tiene, porque no es lo mismo tener sintomatología neurológica, como por ejemplo mareos, dolores de cabeza, o tener sintomatología cardiopulmonar, como dificultad respiratoria, dolor de pecho. Entonces, esto siempre hay que evaluarlo, siempre hay que evaluarlo. Si a una persona le da un ataque de ansiedad, ¿esto puede subir la presión? Claro, el estrés emocional es un factor de riesgo, no solamente para aumentar la presión arterial, sino para sufrir de enfermedades del corazón. Y el estrés emocional, la ansiedad, emociones no controladas, no solamente nos van a aumentar la presión arterial, sino que nos van a generar en el largo plazo, si no se controla, problemas cardíacos. Cuando es estrés emocional o presión arterial, ¿cuáles son los síntomas que los doctores revisan? Sí, en realidad cuando un paciente se presenta al servicio de emergencias con la presión alta, que es bastante frecuente, aproximadamente de todas las consultas, el 1% es relacionadas a problemas de emergencia hipertensiva, ya serios, problemas serios de presión arterial. Y siempre hay que revisar al paciente de cabeza a pies, siempre hay que revisar la parte neurológica, la parte cardíaca, la parte pulmonar y ver cómo está su funcionalidad renal también es muy importante, incluso la parte visual, porque el paciente puede tener síntomas muy generales, pueden ser síntomas, como le dije, neurológicos, de dolor de cabeza, mareos, síntomas visuales como visión borrosa, algo que nosotros llamamos los médicos fosfenos, que es que ven chispitas de colores, ¿verdad? Falta de aire, dolor de pecho, dificultad para respirar cuando camina, edemas, que son inflamación en los pies o en las manos, ¿verdad? Dolor abdominal, dolor lumbar, pueden tener dolor lumbar también, porque eso es un síntoma que hay que ir a buscar cosas severas porque pueden ser disecciones aórticas, entonces es algo pues serio. Entonces sí, el médico debe evaluar al paciente de forma completa. Bueno, se dice que solamente es el 1% de emergencia hipertensiva. ¿El otro porcentaje cómo lo podríamos calificar? ¿Ansiedad? Sí, en realidad de toda la población, en Costa Rica actualmente tenemos aproximadamente un 35 a 40% de población hipertensa, lo cual es mucho, ¿verdad? Esto es muy alto. Es muy alto, es muy alto. Y de ese 40%, de los que se presentan en emergencias, el 1% van a tener emergencia hipertensiva. Y emergencia hipertensiva es que ya no solamente tienen la presión alta, sino que están asociados a un daño en un órgano, con un infarto, con una insuficiencia cardíaca, con un infarto cerebral. Entonces, uno dice, 1%. No, pero un 1% de esos serios, ¿verdad? Y para ustedes, este porcentaje tan alto, ¿a qué se debe? ¿Qué lo detona? Bueno, lo que notamos muchas veces en los servicios de emergencias es un mal control de pacientes con enfermedades crónicas, hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, y tienen un mal control. No un mal control porque su médico los esté controlando mal, sino porque el paciente no atiende bien sus medicamentos, no lleva una rutina adecuada de estilos de vida saludables, no tiene una alimentación apropiada, falta a las citas, o bien el paciente simplemente sí va a las citas, pero no lleva adecuadamente los medicamentos o esos medicamentos no son los apropiados para el paciente. Sí, eso es de lo principal, un control inadecuado. Ok, tenemos la pregunta de Juan, doctor. Dice que él es diabético hipertenso con daños renales, amputado. Mi presión ahora está en 133/72 con una frecuencia cardíaca de 45.
¿Cómo está esta persona? Bueno, esa presión pues ya no está en óptimos, pero ya está mejor. Me imagino que ya sus problemas de hipertensión, diabetes, de puntuación, esto nos dice que ha sido un control inadecuado o complicaciones de sus enfermedades crónicas que los han llevado a estas complicaciones tan serias como la amputación, como los problemas renales. Ahora está llegando a un mejor control de la presión arterial. Y la frecuencia cardíaca, esa frecuencia que está baja, pero no peligrosamente baja, puede deberse igualmente al tratamiento que él consume. En estos momentos no tiene una descompensación con esos niveles de presión. Bueno, está bien, gracias a Dios. Y gracias a usted, doctor Adrián Rojas. Teníamos todas las recomendaciones. Muchas gracias por su tiempo. A la orden. Continuamos con más.